Bienvenidos a este tema 4, método científico, parte 3, método básico. Vamos a explorar en la parte 4, la unidad 4 de la NFPA 921, que encuentro que es súper interesante para entender esto de manera transversal, de manera holística. Vamos a hacer luego de esto una lectura y un análisis un poco extenso, pero necesario para poder poner dentro de un marco teórico adecuado esta unidad. Método básico para la investigación de un incendio. La aplicación del método científico en la investigación de la mayoría de los incendios y explosiones debe suponer los pasos y etapas indicadas en los apartados del 4.41 al 4.46, que es lo que vamos a revisar a continuación. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, no tenemos por qué ir tan apurados para hacer este análisis específico. Me gustaría más que otra cosa que quedara muy claro. Método básico para la investigación de un incendio. Recibir el cargo. Se debe notificar al investigador del incidente, decirle cuál va a ser su papel y qué debe hacer. Por ejemplo, un investigador deberá saber si se espera que determine el origen, la causa y la responsabilidad, producir un informe escrito, oral, prepararse para un pleito criminal o civil, hacer recomendaciones de cumplimiento, elaboración o modificación de códigos o estándares, hacer sugerencias a los fabricantes, asociaciones industriales o actuación de agendas gubernamentales o determinar otro tipo de resultado. En ese caso, recibir recibir el encargo, básicamente se enfoca en tener claro cuál es el trabajo para el que me están solicitando, de qué se trata, cuáles son los límites. Preparar la investigación. 4.4.2. El investigador debe hacer un recuento de sus fuerzas, de sus recursos y planificar la ejecución de la investigación. La planificación previa en este momento puede incrementar enormemente la eficacia, por lo tanto, las posibilidades de éxito de toda investigación. Valorar qué herramientas, equipos y personal, tanto operativos como expertos, serán necesarios puede hacer que sea más fácil y productiva la investigación inicial de la escena, así como las subsiguientes exámenes y análisis de la investigación. 4.4.3. Realización de la investigación. Durante esta etapa de la investigación se llevará a cabo un examen del lugar del incendio o explosión. El objetivo principal de este examen es recopilar los datos disponibles y documentar la escena del incidente. Será realizado por el investigador, quien tomará los datos necesarios para este análisis. Esto es importante. Incluso cuando hablamos de fotos, a menos que trabajes en equipo con alguien que tengas mucha confianza y sepas, trabaje muy bien en el sentido de cuáles son las imágenes que necesitan tomar, es necesario que el propio investigador tome sus fotos. La investigación puede incluir diferentes pasos y procedimientos que deben determinarse, que se determinarán según el objetivo de la misión. Estos pasos y procedimientos se describen con detalles en otras partes de este documento. La investigación de un incendio o de una explosión puede incluir todos o algunos de estos aspectos siguientes. Inspección del lugar de los hechos o estudio de la documentación sobre el lugar elaborada previamente por otros. Documentación del lugar a través de fotografías, diagramas, reconocimiento, documentación y conservación de las pruebas. Entrevistas con los testigos, revisión y análisis de otras investigaciones e identificación y recogida de datos o informes de otras fuentes adecuadas. Como está bastante claro, no siempre voy a usar todo esto junto. A veces voy a usar 1, 2, 3, 4 factores o solo un par. Depende
del tipo de incidente que tengamos. A veces no tengo testigos. 4.3, seguimos en esta misma línea, ¿no? Dentro de realización de la investigación. En toda investigación del lugar del incidente se necesita al menos un individuo o organización para efectuar un examen del lugar al objeto de recopilación de datos y documentarlos, ¿no? Con ese objeto. Aunque es preferible que todos los investigadores posteriores tengan oportunidad de realizar un examen independiente, en la práctica no siempre estará disponible el lugar. El empleo de la información recopilada previamente a partir de un escenario correctamente documentado puede servir en el análisis del incidente para alcanzar conclusiones válidas mediante el uso apropiado del método científico. Por ello, la confianza en los datos recopilados previamente y en la documentación del escenario no deberán considerarse una limitación para la investigación con éxito del incidente. Esto es importante. Cuando estamos levantando datos, cuando estamos, por ejemplo, fotografiando, tenemos que entender que nuestro informe y nuestras fotos pueden ser consideradas por otro investigador. Entonces tenemos que tener la mente abierta para poder fotografiar todo el lugar de la mejor forma, poder hacer una correcta y apropiada fijación del lugar y no solamente en los puntos que a mí me interesan. Realización de la investigación. El objetivo de todo investigador es llegar a determinar de forma precisa el origen, la causa, la propagación del incendio y las responsabilidades en el incidente. Lógicamente, y hasta cierto punto, dependiendo de las jurisdicciones. Una documentación, al menos con este último punto de responsabilidades, todo informe determina origen, causa, fuente y la dinámica del fuego, ¿no? De la propagación del incendio. Una documentación inapropiada del lugar del incidente puede impedir a otras partes interesadas obtener evidencias importantes. Este posible impedimento subraya la importancia de realizar una documentación y recopilación completa de la información sobre el lugar. Nosotros no tenemos por qué tener ningún sesgo para levantar la información, tenemos que hacerlo de manera completa. Aquí sí pasamos a otro punto, 4.4. Recopilación y conservación de las pruebas. Hay que saber cuáles son las pruebas físicas importantes, recogerlas adecuadamente y guardarlas para su posterior ensayo y evaluación o su presentación ante los tribunales. Tenemos que tomar en cuenta de que no puedo hacer pruebas destructivas. Si voy a tomar una evidencia, si voy a hacer el levantamiento de una prueba, de una posible prueba, necesito entender que no puedo destruirla. Que si hay un posterior ensayo o posterior evaluación, sobre todo si es destructiva, tiene que hacerse en conocimiento de todas las partes. Bueno, o a veces simple y llanamente muestro el indicio de tribunales directamente sin tener que procesarlo. Análisis del incidente. Todos los datos recopilados y disponibles deberían analizarse utilizando los principios del método científico. Dependiendo de la naturaleza y el alcance de la misión, se establecerán hipótesis y se contrastarán para explicar el origen, la secuencia de ignición, la propagación del incendio, las causas de los daños o las responsabilidades del incidente. Conclusión. Las conclusiones se establecen tras el contraste de las hipótesis. El desarrollo de las conclusiones deberá hacerse en conformidad con los principios contenidos de esta guía y las conclusiones deberán informarse adecuadamente. Ojo, estamos nuevamente haciendo un análisis de la aplicación total, ¿no? del método básico de la investigación de incendios que está descrito en NFPA 921. Y bueno, ahora vamos a pasar al nivel de certeza. Este es un punto clave para la investigación de incendios y bueno, lo vamos a analizar de esta manera. El nivel de certeza es una medida de fortaleza con la cual alguien mantiene una opinión o una conclusión. Ojo,
hablamos de opiniones que se basan en, en pruebas, que se basan en evidencias, que se basan en datos. O sea, cuando hablamos de opiniones científicas o conclusiones. Las personas pueden mantener una opinión con un nivel alto o bajo de certeza. El nivel se determina evaluando la confianza del investigador en los datos, en el análisis de los datos y en las pruebas de las hipótesis expuestas. El nivel de certeza puede determinar la aplicación práctica de la opinión, específicamente en procesos legales. El investigador deberá conocer el nivel de certeza requerido para poder expresar opiniones expertas. Los dos niveles comúnmente aceptados son probable y posible. Probable. Este nivel de certeza corresponde con una mayor probabilidad de que sea cierto que no. Este nivel, la posibilidad de que la hipótesis sea cierto es mayor a un 50%, que en realidad es lo más importante. Luego viene posible. En este nivel se puede demostrar que la hipótesis es posible, pero no puede considerarse probable. Si hay dos o más hipótesis con el mismo nivel de probabilidad de certeza, se considerarán posibles. Esto es súper importante. Finalmente hablamos de que si el nivel de certeza es mayor a un 50%, entonces hablamos de que es probable. Y si es menor a un 50%, es posible. Y si tengo más de dos hipótesis, siempre son posibles porque no pueden coexistir dos más 50%. Nivel de certeza. Si el nivel de certeza de una opinión es apenas se sospecha, yo creo, la opinión no puede calificarse como la opinión de un experto. Si el nivel es solo posible, se deberá indicar de manera expresa que la opinión es posible, que no es probable. Una opinión deberá manifestarse como razonablemente cierta cuando el nivel de certeza es probable. Gran cuidado en reconstrucción del lugar del incendio, ya que se pueden afectar pruebas físicas, como los vimos. Hay que tener mucho cuidado en la reconstrucción, fijación, evitar expoliación, ¿no? Daño de pruebas, evitar contaminación, cuidado con el uso de líquidos combustibles o otros durante la remoción. Acuérdense que hay varias herramientas que utilizan combustible, que se pueden cargar. Los bomberos utilizan un montón de herramientas que utilizan combustible. También los mismos investigadores, cuando hacemos investigación, podemos contaminar la escena. Y evitar el corpus negativo, que es emitir criterios sin base científica. Señores, para mí ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio con usted y damos por finalizada la unidad 4, parte 3. Muchas gracias.